Bueno, bienvenidas y bienvenidos al cierre de este trayecto formativo que hemos denominado Construyendo y Reconstruyendo las Intervenciones Psicosociales. Queremos agradecer la presencia y el acompañamiento de la Ministra de Desarrollo Social y Trabajo, Adriana Figueroa. También nos acompaña la Subsecretaria de Familia, Amancay Audicio, y a cada una y a cada uno de ustedes que han hecho posible este trayecto formativo. En esta tarde y para el cierre tenemos el honor de poder contar con la presencia y la disertación del actual Secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, el doctor Gabriel Lerner. El doctor Lerner es abogado, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en protección jurisdiccional de derechos de niños, niñas y adolescentes por la Universidad Diego Portales. Es docente de la especialización en políticas de niñez y adolescencia de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Fue también secretario de Niñez, Adolescencia y Familia durante el periodo 2011-2015, ex secretario de la CEDRONAR durante el 2015, militó en la Red Argentina No Baja y de la Asamblea por las Infancias y Adolescencias de Buenos Aires, ex integrante del plenario del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y actual secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, CENAF. Así que, doctor Lerner, le agradecemos su participación, sabemos de su apretada agenda y para nosotros es muy importante contar con usted, con su participación, con su experiencia en este cierre del trayecto formativo. Así que le damos la palabra. Hola, no sé si se escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí, bueno. perfecto. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias, Belén. Ahí ya la saludé a algunas de las compañeras antes, pero hola Adriana, Amancay, Sofía. Un gusto verlas, compañeras. Bueno, yo les agradezco la invitación. No creo que merezca recibir agradecimientos. La verdad es que el desafío de la pandemia nos ha obligado a recurrir a otro tipo de plataformas para comunicarnos, pero yo concibo este tipo de diálogos como parte de la tarea que nos toca desempeñar. Nuestra obligación como funcionarios no es solamente hacer cosas, sino también comunicar el sentido de nuestras acciones y el alcance de las acciones, porque la ciudadanía tiene derecho a conocer. Entonces, si bien este es un ámbito de formación, de alguna manera yo lo utilizo también para contar algunas de las cosas que venimos haciendo. En ese sentido, como la charla no se va a enfocar en las acciones de la CENAF, de la Secretaría Nacional de Niñez en el contexto de COVID, puse allí un link, que lo pegué en el chat, que todos pueden acceder, donde al que le interese ingresa y va a ir a una área de la página web del Ministerio de Desarrollo Social donde están reflejados un montón de materiales, videos, guías, recomendaciones, normativas, protocolos que la CENAF fue generando en articulación con provincias, municipios, organizaciones, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, UNICEF, etcétera, etcétera, para el abordaje del COVID. La idea que yo les propuse a las compañeras, digo las compañeras porque hasta ahora siempre dialogué con compañeras, ahí veo algún que otro compañero, pero que les propuse fue reflexionar un poquito sobre la idea del sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Lo que voy a hacer es dedicarle unos 15 a 20 minutos a algunos aspectos de tipo conceptual, y después plantear algunos desafíos del sistema de protección, y después abrir la conversación. Yo me puedo quedar hasta las 13:15 más o menos, a las 15:15, tenemos una hora, para conversar si hubiera algunas cuestiones que ustedes quieren hacerme saber o preguntar, o plantear algún tipo de diferencia, tener un diálogo abierto. En estos días, el 21 de octubre, se cumplieron 15 años de la puesta en vigencia de la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la 26061, aquella norma que
que vino a derogar la vieja ley de patronato, la ley 10.903, y ahora en noviembre vamos a festejar o conmemorar o reflexionar en torno al 31 aniversario de la aprobación por la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y quiero conversar un poquito sobre esto porque todo texto legal se interpreta y aplica en un determinado contexto cultural, económico, social, político. Y entonces yo quiero recorrer un poquito lo que significó la irrupción de la Convención, la 26061, 15 años después, y relacionar eso con el concepto del sistema de protección de derechos, concepto que no está en la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención, ustedes saben, es el Tratado de Derechos Humanos con el más alto grado de ratificación en el sistema de Naciones Unidas. 193 o 194 estados del sistema han ratificado la Convención, a diferencia de los tratados de derechos humanos que se fueron aprobando en la década de 60 y 70, la Convención integra derechos económicos, sociales y culturales con derechos civiles y políticos. Nosotros, en los años de la Guerra Fría, hubo tratados de derechos civiles y políticos por un lado y tratados de derechos económicos, sociales y culturales por el otro. La Convención supera esa diferencia. Sin embargo, jerarquiza más en términos de exigibilidad los derechos civiles y políticos que los derechos económicos, sociales y culturales. Ustedes saben que en la lógica de la Convención, si un niño, una niña o un adolescente están privados arbitrariamente de su libertad, la obligación del Estado es la libertad inmediata de esa persona. En cambio, si estamos hablando de derechos económicos, sociales y culturales, en cualquier país donde rige la Convención, uno hace un reclamo porque hay niños o niñas que no tienen vivienda, lo más probable es que un juez, tomando el principio de la Convención de progresividad, obliga al Estado a generar algún programa que progresivamente vaya brindando satisfacción a los derechos, es decir, en relación a los derechos económicos, sociales y culturales, por influencia sobre todo de las potencias del capitalismo, en la discusión que hubo en la Convención, los derechos económicos, sociales y culturales deben ser satisfechos en gradualidades, diferente con los derechos civiles y políticos, donde la exigibilidad es inmediata. Pero la Convención incluye el conjunto de derechos y no solamente los derechos civiles y políticos o los derechos económicos, sociales y culturales. Un rasgo de la Convención es la fuerte afirmación de que niños, niñas y adolescentes, personas de hasta 18 años de edad, son acreedoras de un plus de protección de sus derechos, porque se trata de personas que tienen vulnerabilidad en el sentido que están en un proceso de su constitución subjetiva y entonces tienen menos competencias para resolver aspectos de su vida en sociedad, y esto genera en los estados y en el mundo adulto la obligación de garantizarles un plus de protección. La Convención establece un principio de corresponsabilidad. La Convención pone en cabeza de las familias la obligación, el deber de crianza, de acompañamiento, de orientación de los niños y niñas, con el principio de autonomía progresiva, es decir, que el rol del mundo adulto en el acompañamiento y crianza de los niños tiene un mucho mayor énfasis en los primeros años de vida y va progresivamente permitiendo un ejercicio por sí mismo de los derechos de los niños y las niñas. A nadie se le ocurriría que un niñito de 3 años o una niña de 3 años va a elegir el jardín al que va a ser inscripto, pero al mismo tiempo nadie discutiría que a un adolescente de 16 o 17 años hoy sus progenitores le pueden definir si va a ir a una escuela comercial o una escuela técnica. Es decir, está claro que el ejercicio por sí mismo de los derechos va adquiriendo mayor volumen en la medida en que los niños y las niñas van adquiriendo mayor madurez y evolución de sus facultades. Decía un principio de corresponsabilidad porque si bien en las familias está asentada la responsabilidad primaria de cuidado y acompañamiento de los niños, la Convención pone en el Estado algunas obligaciones que se relacionan con las familias. Es decir, una de las obligaciones es que el Estado tiene la obligación de acompañar a las familias para que las familias puedan. No se trata de una mirada donde el Estado se desprende de sus responsabilidades y pone todo el énfasis en las responsabilidades familiares. La asignación universal por hijo se inscribe en esa línea. Es una línea programática, un derecho reconocido por el Estado Nacional a las infancias, que está pensada en clave de que las familias puedan
cumplir con el mandato convencional. Y también la Convención le asigna una función de protección a las comunidades, es decir, hay el cuidado y protección de los niños está en responsabilidad de las familias, del Estado y de las comunidades. En la relación entre Estado y familia, la Convención también introduce un elemento importante que todavía está en debate muchas veces, que nos vuelve a aparecer permanentemente, y es la obligación estatal de intervenir cuando los niños, aún en sus ámbitos familiares, son víctimas de alguna forma de violación de los derechos, en particular de los abusos y los maltratos. No es casual la fuerte irrupción de la falsa teoría del síndrome de alienación parental, que le niega la voz a las mamás, le niega la voz a los niños, y no es casual que la irrupción de esta teoría, que inicialmente difundida en Estados Unidos, viniendo del mundo de la psiquiatría, aparezca como respuesta a la extensión de la Convención. En tanto la Convención reconoce los derechos de los niños y que su opinión debe ser tenida en cuenta, y reconoce la obligación estatal de intervenir cuando los niños ven vulnerados sus derechos en los ámbitos familiares, aparece una teoría que apunta a generar la impunidad de los agresores de las infancias a partir justamente de desprestigiar la voz de los niños y muchas veces también de las mamás. Pero hay otra obligación del Estado que es la de la protección de los niños en los ámbitos familiares. La Convención es protección, pero es también autonomía progresiva y derecho a la participación. Un rasgo distintivo de la Convención en relación a la Declaración de Derechos del Niño de 1959, 30 años antes de la Convención, el rasgo distintivo es el reconocimiento del derecho de los niños a participar en todos los asuntos donde se ven concernidos sus intereses o sus derechos, es decir, el derecho a la participación y la voz de los niños es un rasgo distintivo de la Convención. Insisto, la Convención estaba pensada para todos los niños y para todos los derechos. Cuando uno habla con un especialista europeo y le pregunta qué significó en Europa la Convención, van a hablar de cambios en la educación y de mayor participación social y política de las infancias. Sin embargo, en nuestro continente, en Argentina, la Convención irrumpió en un momento político, económico y social particular, que era la de una fuerte vigencia de las ideas del llamado Consenso de Washington. En la década del 90, en Argentina y en la región, se habían impuesto modelos económicos y sociales de retracción del Estado, de recorte de la inversión social, de cierta demonización del Estado, de precarización laboral, de debilitamiento de las políticas sociales, y la Convención fue leído por esa razón, y en mi modesto entender también porque seguía vigente la ley 10.903 del patronato. La Convención fue leída en términos de una deconstrucción del viejo complejo tutelar clásico. Pareció que la Convención irrumpía solamente para mejorar las condiciones de acceso a derechos de los niños del Estado, dice Mari Veloz. ¿Qué quiero decir con esto? Los que tenemos algunos años de militancia, estudio en los derechos del niño, vamos a recordar que en la década del 90 la agenda principal de la Convención no era el derecho a la educación, no era el derecho a la vivienda, no era el derecho a la seguridad social. Estaba centrado fundamentalmente en los niños institucionalizados, es decir, reducir la institucionalización, asegurar que los procesos judiciales y administrativos fueran procesos donde los niños fueran escuchados, acceder a patrocinio letrado cuando los niños estaban judicializados. Es decir, la agenda de la Convención inicialmente fue una agenda acotada, condicionada por ese contexto social, económico y cultural. Para simplificar, yo diría, la Convención fue leída en términos de derechos individuales y no de derechos colectivos. Fue leído en clave de derechos civiles y políticos, no en clave de derechos económicos, sociales y culturales, y se consideró, frente a una demonización del Estado, que los portadores del paradigma de la Convención eran las organizaciones no gubernamentales. Si ustedes rescatan la literatura de aquella época, van a ver que la expectativa de cambio en materia de derechos de niños estaba más puesta en las organizaciones no gubernamentales que en la labor del Estado. La ley 26.061, si bien en muchos aspectos ratifica y es redundante respecto a la Convención, irrumpe en un nuevo contexto sociocultural y político de la región. Están en crisis las ideas del neoliberalismo,
en buena parte de la región empieza a haber gobiernos identificados con ideas de inclusión social, de fortalecimiento del Estado, de ampliación de derechos en materia de derechos políticos, pero también de derechos económicos y sociales. Y entonces, con la 26061 empiezan a adquirir jerarquía no solamente las legítimas críticas y necesarias reformas sobre el complejo tutelar clásico, sobre la intervención en clave minoril de las infancias con sus derechos vulnerados, sino una mirada más amplia de la Convención. Un ejemplo de ello son las leyes que se sancionan en el Congreso inmediatamente con posterioridad a la Convención, a la 26061. La Ley Nacional de Educación es posterior a la Ley 26061, la Ley de Financiamiento Educativo, la Ley de Erradicación de Trabajo Infantil y de Protección del Trabajo Adolescente, que sube la edad por debajo de la cual no se puede trabajar a 16 años, la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que crea el CONACAI, el Consejo Nacional de Asesor de Individual, pues no me acuerdo la sigla, pero crea una institucionalidad de participación de las especialistas en materia de niñez en el mundo audiovisual, la Ley de Trata, que tiene cláusulas específicas para los niños, el DNU, que crea la asignación universal por hijo, Pacapaca es hijo de la etapa post-Ley 26.061, el Plan Conectar Igualdad es hijo de esa etapa política, es decir, con la 26061 irrumpe, no necesariamente como una consecuencia directa de la ley, pero refleja una profundización y una amplitud en la mirada de reformas en materia de derechos del niño, ya no abocados solo en los niños institucionalizados, solo en los niños judicializados, sino en clave del conjunto de las infancias. Si ustedes van a mirar la ley 26.206 de Educación Nacional, van a ver que es una ley inspirada en la Convención, pero que no se aprobó después de los 90, se aprobó después del año 2005 de sancionar la ley 26.061. Es decir, se abre una nueva etapa de reconocimiento de derechos. Y hay un concepto que instala la 26061 que no estaba en la Convención. Disculpen, me voy a cebar un mate. Pero después de 10, 12 años de aplicación de la Convención, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas en el año 2003 elabora una observación general. Ustedes saben que el Comité de Derechos del Niño elabora dos tipos de pronunciamientos. Uno respecto de los informes del cumplimiento de la Convención en cada estado, que lo hace cada 4 o 5 años. Si los estados presentan sus informes, las organizaciones no gubernamentales presentan un informe sombra que se llama, que cuestiona o conversa o dialoga con el informe oficial, y con esos insumos y una audiencia, a mí me tocó en el año 2010 u 11 participar de las audiencias en el Comité de Derechos del Niño. Después de recabar esos insumos, el Comité de Derechos del Niño le hace una recomendación al Estado parte, diciéndole en qué aspectos debe mejorar el cumplimiento de la Convención. Esa es una de las formas en que el Comité se expresa. Pero tiene otra forma, que son las observaciones generales. 1, 2 o 3 veces por año, sobre alguna cuestión temática, y teniendo en cuenta la experiencia que el Comité va recabando de todos los países, el Comité hace recomendaciones o observaciones respecto de algún tema de la Convención. Temas de salud, o de educación, o de niños en situación de calle, o adolescentes infractores, etcétera, etcétera, etcétera. En el año 2003 hay una observación general número 5, donde el Comité de Derechos del Niño, habiendo visto transcurrir más de una década de la Convención, establece en esa recomendación una serie de presupuestos y de criterios básicos para la efectiva implementación de la Convención. Es decir, comienza a haber una lectura de que el reconocimiento de los derechos en las normas, sin generar mecanismos de exigibilidad, de monitoreo, sin una institucionalidad adecuada de diseño de políticas públicas, sin la integración de diferentes áreas de gobierno, tiene escaso impacto en el acceso de los niños a sus derechos. Es decir, que en términos de Morlachetti, hay un autor que para mi gusto es el que mejor trabaja el tema del sistema de protección, que es Alejandro Morlachetti. Es un trabajo fácil de hallar, está publicado por CEPAL y UNICEF. Morlachetti, permítanme, les voy a leer un parrafito para que quede más claro. Morlachetti allí dice que, habiendo quedado establecidos por la Convención los estándares jurídicos, lo que debe primar es el deber del Estado de concretar esos estándares, principios y exigencias jurídicas.
y dice que a partir del concepto de integralidad, esto que yo señalaba, del conjunto de los derechos y en virtud del interés superior del niño, que establece la obligación del ejercicio simultáneo de todos los derechos, es decir, para poner un ejemplo de lo que nos pasa en las políticas sociales, resolver el problema alimentario con comedores infantiles resuelve el problema del acceso a la alimentación, pero al mismo tiempo debilita las capacidades de protección de las familias. Tensionamos el derecho a una adecuada alimentación con el fortalecimiento familiar. O las políticas respecto a niños sin cuidados parentales. Separamos un niño del medio familiar porque está siendo víctima de abuso o maltrato, pero no le garantizamos cuidados de calidad. La integralidad supone que los derechos no deben contraponerse y que las intervenciones deben garantizar simultáneamente el conjunto de los derechos. Morlachetti dice que, incorporado el concepto de integralidad, hace falta modificaciones drásticas en las políticas y dice que debe construirse, y acá quiero llegar, un modelo conceptual y operativo de protección. Es decir, lo que el Comité de Derechos del Niño señala, lo que Morlachetti dice, es que sin una reforma más integral del Estado y las políticas públicas, aunque estén reconocidos en las normas los derechos, ese reconocimiento no llega a ser disfrutado por los niños, niñas y adolescentes. La 26061 tiene un avance importante en ese sentido. En el artículo 32 de la ley define como integrante del sistema de protección a todos los organismos que diseñan, implementan, ejecutan políticas públicas de promoción, protección, restitución de derechos, tanto estatales del nivel federal, provincial y municipal, como diferentes áreas de gobierno, los ministerios o carteras de salud, de educación, de seguridad, los diferentes poderes, el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo y las organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué está diciendo la 26061? Que el problema de los derechos del niño no es la vieja área de minoridad reconvertida en clave de derecho del niño, sino que el acceso pleno a derechos de los niños requiere de un accionar armónico, sistémico de las diferentes áreas y niveles del Estado en diálogo con las organizaciones de la sociedad. Voy a poner algún ejemplo de esto que estoy señalando. La asignación universal por hijo es una política de primer orden en garantizar derechos del niño y está en el Estado Nacional. Pero en la provincia de Neuquén, seguramente como casi todo el país, el acceso a la justicia depende del Estado provincial y el sistema educativo del Estado provincial y el sistema de salud muy probablemente en buena medida del Estado provincial. Pero el acceso de los niños al espacio público, al juego, a centros de desarrollo infantil, muchas veces al deporte, depende del Estado municipal. Entonces, si no hay una articulación de las políticas federales, provinciales y municipales, no hay integralidad en el abordaje de los derechos del niño. Del mismo modo que, ¿qué le puedo pedir yo a la Oficina de Protección de Derechos de Zapala si es la policía la que está violando los derechos del niño? Es decir, si nosotros no logramos que el conjunto de las agencias del Estado actúen en clave de derechos y articuladas, y hay un desafío de primer orden. Ese desafío de primer orden, y paso a plantear algunos desafíos para después escucharlos y conversar con ustedes. Uno de los desafíos de primer orden es que, por razones que yo desconozco, hubo cierta tendencia en las leyes nacionales y provinciales a ubicar como actor coordinador de todo el sistema de protección al área de niñez de la provincia, del municipio, de la nación. Y en general, las áreas de niñez son áreas que tienen escasa potencia en relación a carteras mucho más poderosas. Los que trabajan en territorio políticas de infancia saben de las dificultades del área de niñez, por ejemplo, para poder coordinar políticas con el sistema de salud, con el sistema educativo o con la seguridad. En general, en los lugares que mejor se ha resuelto el problema de la coordinación es cuando se han generado a instancias de los ejecutivos provinciales o de las normas formas de coordinación jerarquizadas cercanas a las más altas niveles de decisión política. Es decir, las mejores experiencias que yo he visto de coordinación en lógica de sistema de protección es cuando se han generado ámbitos jerarquizados. Yo sé que ustedes tienen un consejo provincial de niñez. En muchas provincias se crearon consejos provinciales de niñez. La experiencia que yo he visto de la mayoría de esos consejos es que suelen ser buenos para escuchar de las organizaciones de la sociedad civil una serie de señalamientos, de propuestas o ideas, pero que no suelen tener
una fuerte capacidad de coordinación ejecutiva de las políticas públicas. Francamente, no voy a emitir una valoración sobre la provincia de Neuquén porque no lo hago en este tipo de conversaciones y porque no estoy suficientemente informado. Pero hay que ver si la institucionalidad de los consejos resolvió de manera adecuada esta intervención en clave de sistemas donde tenemos un desafío muy importante. Esta mirada del sistema de protección a mí me lleva a establecer un fuerte distingo entre el sistema de protección en sentido amplio de lo que son los organismos administrativos de protección de derechos. Los organismos administrativos de protección de derechos, defensorías en la Ciudad de Buenos Aires, servicios locales en la provincia, CAINAF en Jujuy, órgano en Mendoza, no recuerdo los nombres, que adquieren las descentralizaciones en la provincia de Neuquén, los organismos locales de niñez. Esos organismos, en general, tienen una competencia más específica y suele estar centrada en lo que tiene que ver con la adopción de medidas de protección de niños con sus derechos amenazados o vulnerados, o bien de medida de protección excepcional cuando el niño o la niña sufren una vulneración de derechos de tal gravedad que debe ser separado del medio familiar. Yo sobre esto quiero decir un par de cositas. Tanto la 26.061 como el nuevo Código Civil y Comercial del año 2014 y como la ley PAE que crea el programa de acompañamiento para el egreso, nos han ido dando un marco, más las normas provinciales, aunque en algunos casos las normas provinciales, cuando son un poquito antiguas, no están muy en clave con la 26.061 en aspectos procedimentales, pero ese marco normativo nos dio un conjunto de certezas, un conjunto de directrices más claras de cómo ordenar la intervención de esos organismos locales en la protección de derechos. Un fenómeno que se extendió en todo el país y que es, en mi modesta opinión, uno de los mejores impactos de la 26.061 es la existencia a nivel de localidades o incluso de zonas de algunas ciudades grandes de oficinas de protección de derechos en el territorio. Voy a poner un ejemplo personal. En el año 94-95, cuando ya regía la convención, pero todavía en la Ciudad de Buenos Aires no se había votado la ley 114, que fue la primera o la segunda de las leyes provinciales posteriores a la convención, yo fui convocado e integré durante unos años un equipo de la primera defensoría barrial en el barrio de Barracas, en la Ciudad de Buenos Aires. Éramos un equipo de 6 personas, un administrativo, 2 operadores sociales, un trabajador social, un psicólogo y quien les habla, que era el abogado. Esa primera experiencia, hoy en la Ciudad de Buenos Aires hay defensorías en las 15 comunas. En algunas de las comunas la defensoría tiene 2 o 3 sedes y en todas las sedes tiene 2 o 3 equipos. Hoy en la Ciudad de Buenos Aires hay alrededor de entre 80 y 100 equipos y en el año 94, hace 25 años, había un equipo en toda la Ciudad de Buenos Aires. Ese cambio de paisaje, de descentralización de organismos locales, se ha ido extendiendo en casi todo el país, ya sea por la vía de desconcentración de equipos provinciales en el territorio, que es el modelo de Río Negro, equipos de la provincia que están en Roca o que están en Cipolletti, por la vía de la delegación de facultades en los municipios y no desconcentración, sino descentralización. Es el modelo de Santa Cruz. La provincia de Santa Cruz tiene convenio con cada municipio y le transfiere recursos y el municipio tiene el área de protección. Y algunos mixtos, como las provincias más grandes, como Santa Fe y provincia de Buenos Aires, que tienen una instancia zonal provincial e instancias locales municipales. Pero se ha venido extendiendo en todo el país la existencia de organismos locales que son los que están facultados por la ley 26.061 de adoptar medidas cuando una familia o una agencia del Estado o un niño vienen a traer un problema de vulneración de derechos. Ahí hay una agenda bastante estructurada que a nivel nacional la estamos organizando un sistema de registro que es el RUN, el Registro Único Nominal, que es un registro de las intervenciones que van adoptando esos organismos provinciales, es una iniciativa que se trabaja hace algunos años con UNICEF, y allí hay una clara diferenciación de las medidas de protección integral, que son las medidas que adopta ese organismo otorgando un subsidio o haciendo una recomendación o con un acompañamiento familiar cuando esa vulneración de derechos no amerita separar al niño del medio familiar. Ese organismo adopta las medidas de protección excepcional, que es la separación del niño del medio familiar de manera provisional
si es necesario y por un tiempo limitado, porque el Código Civil ha puesto un límite de 180 días de vigencia de la medida excepcional. Establece, entre el Código y la 26061, establece salidas claras a la medida excepcional. En el interín hay un cuidado provisional alternativo, que puede ser parte de la familia extensa que provisionalmente se haga cargo del cuidado del niño, puede ser la tradicional forma de residencias u hogares. En la Argentina, de cada 10 niños, en la Argentina hay 10.000 chicos y chicas que están separados del medio familiar por medidas excepcionales. 9 de cada 10 están en hogares o residencias. Y 1 de cada 10 están en familias de acogimiento. El acogimiento familiar en algunas provincias se ha desarrollado y en otras no tanto. Yo diferencio el acogimiento familiar, que son familias que el Estado buscó y que no tienen una vinculación previa al niño para que se encarguen de cuidados provisionales de niños y niñas, lo diferencio de la familia extensa, que es, o familia ampliada, que es cuando en los propios referentes afectivos del niño se encuentra alguna forma de cuidado alternativo mientras se mantiene la medida de separación. Transcurrido el tiempo, la opción que se busca siempre es el retorno del niño al medio familiar de origen. Algunas veces eso es factible y otras no. En los casos que no es factible, la segunda opción es la guarda o la tutela en los referentes afectivos o en la familia. El Código Civil ha determinado que no hay declaración de adoptabilidad de un niño o niña si en el entorno afectivo y familiar hay quienes quieran continuar con la crianza del niño o la niña, y el niño o la niña, por supuesto, esté de acuerdo. Y finalmente, la última opción es la de la adopción. Ese sistema se integró bastante entre la 26061 y el Código Civil y Comercial. Nos ha quedado una suerte de laguna con el tema de la autonomía. Muchas veces cuando el que ha sido separado del medio familiar es un niño de más de 6, 7, 10, 12, 14 años, muchas veces esos niños no van a volver a la familia de origen, no tienen familia ampliada para que haya allí un cuidado vía la guarda o la tutela, pero tampoco quieren ser dados en adopción. Y entonces el esquema legal nos obliga a estar replicando medidas provisionales cada 180 días, cuando en realidad debiéramos legalmente asegurarle a los niños y niñas que están separados del medio familiar, pero que ya no van a tener otra familia definitiva, garantizarles un cuidado de calidad desde el Estado que no esté sujeto a permanentes revisiones, reconocerles el derecho a un cuidado por el Estado o por algún organismo que el Estado haya conveniado, algún hogar o alguna otra forma de trabajo. Digo, en general esa agenda de los organismos administrativos de protección está bastante ordenada en relación a lo que sucedía hace 20 o 30 años o 15 años, y hay mucho de trabajo pendiente en materia de calificación del personal, de jerarquización del personal, de registro de las intervenciones. Yo cuando empecé a trabajar en estos temas y llegué a lo que era el viejo Consejo de Niñez en el año 2003 o 2004, nosotros no sabíamos en la Argentina cuántos niños y niñas estaban separados del medio familiar, cuántos estaban privados de libertad. Hoy yo tengo información de la Secretaría Nacional, de la que no dependen hogares, exactamente cuántos niños están hoy en hogares, y en qué hogares están, y si son públicos, si son privados, tiempos de permanencia. Es decir, se ha ido construyendo una política al respecto que tiene muchos desafíos, pero que llevan a cargo estos organismos de protección que, insisto, son parte del sistema de protección y no, como algunos sostienen, que los homologan al sistema de protección. Bueno, algunas ideas para cerrar esta intervención, que por ahí ha sido un poco caótica y confusa, porque les hablé de muchos temas al mismo tiempo, pero quiero dejar algunas cuestiones que yo veo como desafíos fundamentales para adelante en la lógica del sistema de protección. Uno que adelanté, que es el problema de darle entidad y jerarquía política a la coordinación del sistema de protección. Eso, en mi modesta opinión, tiene que ver con darle más recursos y más jerarquización legal a las áreas de niñez, pero tiene que ver también con qué dimensión en la agenda política nacional, provincial y municipal tienen las infancias. En los niveles municipales eso es notorio, donde los intendentes hacen propia la agenda de la infancia, el sistema se ordena de una manera, y cuando el tema de la infancia es un tema secundario para la máxima autoridad política, el sistema funciona de otra manera. Eso es un tema de singular trascendencia. Tenemos que fortalecer los organismos locales que estuve recién señalando. En general, nuestros equipos, yo los llamo nuestros, no son nuestros, yo los vivo como nuestros, pero no son equipos de la CENAF, son equipos de cada provincia o de cada municipio. Esos equipos en territorio, en general, se han terminado convirtiendo
en un ámbito de atención de muchos casos, pero también de entrenamiento de profesionales que cuando tienen cierta edad y necesitan crecer profesionalmente, se van a trabajar al Poder Judicial, o se van a trabajar al sistema de salud, o se van a trabajar al sistema educativo, porque en general nuestros organismos de protección locales no tienen carrera administrativa, no tienen escalafones, no hay concursos, hay poca estabilidad, hay mucha precariedad laboral. Entonces, normalmente uno encuentra siempre profesionales jóvenes en constante renovación y nos cuesta formar más cuadros, una institucionalidad más fuerte. Otro tema vinculado con los organismos de protección que yo creo que hay un desafío importante es la relación con las organizaciones de la comunidad. Estos organismos, inercialmente, esto no fue un proceso planificado, pero inercialmente fueron construyéndose como equipo territorial, que en lugar de estar en la vieja época del patronato, de la tutela, los equipos técnicos estaban en las grandes capitales provinciales. Si había un niño víctima grave de algún abuso en Zapala, seguramente lo llevaban para diagnosticarlo a Neuquén Capital y después se buscaba donde había un hogar para alojarlo. Muy probablemente hoy en Zapala, puedo pifiarla, pero haya algún equipo para hacer evaluaciones de situaciones de este tipo. Pero muchas veces lo que nos pasó es que copiamos la idea de equipo técnico y estas oficinas son mucho mejores, están más entrenadas en la atención de casos y de situaciones singulares que en la interacción con organizaciones de la comunidad. Ahí hay una debilidad. Buena parte de los ámbitos de protección de las infancias se generan por las energías comunitarias, por los comedores, por la tarea de los movimientos sociales, por la tarea de las parroquias, de los clubes, y muchas veces nuestras oficinas atienden casos, pero les cuesta trabajar más potenciando la red comunitaria que jerarquiza mucho los derechos de niños. Yo creo que ahí hay un desafío de singular importancia. Termino con dos cuestiones más. No me estoy metiendo en el tema de coyuntura, sino en algunas miradas del sistema más allá de la pandemia, si es que es posible pensar en lógica de más allá de la pandemia, pero después si quieren hablamos de la pospandemia. Necesitamos un sistema educativo más compenetrado con el sistema de protección de derechos. Necesitamos un mejor diálogo entre el sistema educativo y las áreas de protección de las infancias. Una pedagoga que yo valoro mucho, pero nunca recuerdo el apellido, el nombre es Flavia, circuló hace poco un artículo muy interesante que decía, paradójicamente, una tremenda medida de cuidado, como fue la suspensión de las clases y el aislamiento para evitar los contagios, puso en evidencia el fortísimo rol de cuidado que tienen las escuelas. Es decir, en general el sistema educativo tiende a describirse a sí mismo como un dispositivo de enseñanza, de aprendizaje, de trayectorias curriculares, y suele estar escasamente valorado el rol de cuidado y protección que tienen las infancias para con los niños. En general, no hay cuidado complementario de los niños más potente en un país con alta escolarización como la Argentina, como el sistema educativo. Y algunas veces, en el diseño de políticas públicas, pareciera que no estamos viendo esta otra dimensión del sistema educativo. De hecho, a nosotros nos estallaron las líneas 102 y los números telefónicos porque buena parte de las situaciones de vulneración que se detectaban en las escuelas se vieron obturadas porque la escuela no contacta con los niños. Y estuvo bien que tomáramos la medida de suspensión de las clases, pero también que podamos integrar más la mirada del sistema de protección con la escuela como un protagonista activo. Yo creo que debemos recobrar y volver a jerarquizar la idea de la comunidad educativa. Me parece que esa idea que fue más potente hace 10, 15 o 20 años está un poco debilitada y nosotros necesitamos que la escuela sea de los docentes, sea de los niños, sea de las familias y sea también de los barrios. Nosotros necesitamos que en torno a la escuela haya más participación popular y más ida y vuelta. La escuela es un dispositivo de cuidado y protección de singular importancia y no puede ser mirada solo o casi excluyentemente en lógica de trayectorias curriculares. Y lo último que quiero decir en esta introducción, que como había anunciado me iba a alargar un poco, lo último que quiero decir es que durante la pandemia se puso en evidencia, nosotros sostuvimos, yo creo que más allá de incumplimientos de algunos grupos de personas, etcétera, etcétera,
nosotros venimos haciendo un enorme esfuerzo social del cuidado, hay un esfuerzo colectivo muy grande, y muchas veces se suele mirar a los niños y las niñas solo como destinatarios de medida del cuidado. Y yo quiero poner esa idea en discusión. Yo estoy absolutamente convencido que hubiera sido imposible sostener los estándares de cumplimiento de los criterios epidemiológicos que sostuvimos a lo largo de estos tiempos, y en particular en los primeros 4 o 6 semanas de aislamiento estricto, si los chicos y chicas, y en particular si los adolescentes no hubieran hecho propias las consignas de cuidado. Nos hubieran desbordado, no hubiera habido esos niveles de cuidado si los chicos y chicas no las hubieran hecho propios. Esta es una opinión que tiene que ver con el seguimiento de salidas recreativas que hacemos desde la Secretaría, con el diálogo con muchos chicos, tenemos mucho diálogo con niños pequeños, pero también con adolescentes, pero si pueden dudar de mi apreciación y que algo es subjetivo, les sugiero mirar el informe de UNICEF que viene haciendo, ya hizo 2, una encuesta en 2.500 hogares sobre relación de infancia y pandemia. En todas las encuestas, en todas las provincias y en los dos momentos de la encuesta que hizo UNICEF, los niveles de adhesión a las consignas de cuidado son más altas en las adolescencias que en la media de la población. Los niveles de acatamiento y los niveles de aceptación de la norma. Yo con esto pongo esto como ejemplo porque en esta y en otras dimensiones nosotros hemos visto que en la Argentina nuestros chicos y chicas participan, tienen voz, discuten en sus casas, se organizan culturalmente, deportivamente, muchas veces lo hacen de manera política, y nosotros no hemos logrado abrir, al menos en todo el país, cauces institucionales para que incidan en la política pública. Nosotros tenemos que generar en los ámbitos de niñez, pero en los ámbitos educativos, en los ámbitos de salud, en los ámbitos comunitarios, causas institucionales, no para que gobiernen los niños. La responsabilidad de gobernar es del mundo adulto. No estoy promoviendo una niñocracia. Estoy diciendo que a esta altura de los acontecimientos, a 30 años de la Convención, a 15 de la 26061, y con el aprendizaje que tenemos, no podemos seguir descartando los pareceres, los puntos de vista y los sentires de los pibes como un insumo imprescindible para el diseño de políticas públicas. Si no, vamos a seguir llorando sobre nuestros fracasos en la inclusión educativa en las adolescencias, vamos a seguir rasgándonos las vestiduras por nuestros fracasos muchas veces en los consumos problemáticos, porque no logramos reducir la tasa de suicidio adolescente, porque seguimos con altas tasas de embarazo precoz en las niñas y adolescentes. Es decir, si nosotros no les damos más voz y más poder a los niños y las niñas en las políticas que van direccionados hacia ellos, entiendo que nos va a costar mucho poder mejorar algunas políticas, máxime, y ahora dejo abierto esa puerta por si lo quieren conversar, en la pospandemia que algún día llegará. Bueno, disculpen, hablé de muchas cosas, espero no haberles hecho una ensalada, y me quedan unos 15 o 20 minutos para charlar un ratito. Muchas gracias por la atención. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta para el disertante, nos van dejando en el chat. ¿Cómo se está trabajando actualmente cuando se refería puntualmente al trabajo que se hace con los niños, con los adolescentes, perdón, que están con medidas excepcionales y que están institucionalizados y que no hay posibilidades de que vuelvan a su familia, pero tampoco quieren una adopción? O sea, ¿qué trabajos, qué programas están aplicando? El micrófono está apagado. Nosotros presidimos el Consejo Federal de Niñez, la Secretaría, y me toca ser presidente. Ahí se articulan y se buscan acuerdos para el desarrollo de políticas, porque las competencias en materia de legislaciones provinciales y modalidades de intervención con niños con sus derechos vulnerados son diferentes en cada provincia, las leyes no son las mismas, la 2302 no es la misma que la ley 1398 de la provincia de Buenos Aires, etc. Con lo cual hay un ámbito de concertación de políticas, y hay algunos acuerdos que tienen que ver con lo que yo les planteaba de la convención, la 26061. En principio, nosotros afirmamos que lo deseable para cualquier niño o niña adolescente es que tenga crianza en familia. Que tenga crianza en familia. Si de ser posible, en su familia nuclear, si no es posible, en su familia más extendida,
si no es posible, en una familia adoptiva. Ahora, es cierto, como vos planteás, Gabriela, que algunas veces, yo creo que algo dije en el transcurso de la charla, algunas veces sucede que por la prolongación indebida de las permanencias en hogares, o porque los niños o niñas ya eran grandes al momento de la separación, o por el temperamento, personalidad de ese niño o niña, o porque no aparecen postulantes, eso lo sabemos todos, ¿no? Que en Argentina en realidad no hay problemas para adoptar desde el punto de vista de la adopción de niños pequeños. Es decir, todos los niños pequeños respecto a lo que es de estado de adoptabilidad consiguen rápidamente la adopción. Los problemas de adopción serios en Argentina es con niños de más de 3, 4, 5 años, porque hay pocos postulantes para la adopción de niños más grandes, o de niños con patologías, o de grupos de hermanos, ¿no? Esto lo sabemos. Entonces, efectivamente, algunas veces sucede que, o porque el niño o la niña tiene una patología severa, o porque tiene un grupo de hermanos, o porque tiene determinada edad, no aparece un postulante para adoptar ese niño o niña. Esa es la situación que yo decía, no está regulada, porque el chico o la chica nos queda en una situación jurídicamente de provisionalidad en la medida excepcional, pero ya sabemos que hasta los 18 años va a permanecer en un cuidado alternativo. La ley de PAE, que yo mencionaba, que es la ley que crea el programa de asistencia para el egreso, prevé un acompañamiento desde los 13 años de los chicos y chicas que ingresan al programa, y desde los 18 la percepción hasta los 21 años o hasta los 25 sigue estudiando, de una suma de dinero equivalente al 75% de un salario mínimo vital y móvil. Es decir, hay una política nacional y una ley nacional que asegura el subsidio. Las provincias lo que tienen que asegurar es designar un referente, que puede ser un referente afectivo o puede ser un operador que acompañe al adolescente. Nosotros empezamos a trabajar el 10 de diciembre, hasta ese momento había 180 adolescentes incluidos en el PAE, hoy ya hay alrededor de 530 chicos. Venimos trabajando muy activamente con las provincias para encontrar formas donde las provincias encuentren maneras flexibles de acompañamiento de los chicos para que nosotros podamos incluirlos en el PAE y pagarles la asignación. Eso vale para el chico o la chica, me refiero al tema de la percepción de la beca, cuando dejó el hogar. El desafío en el que estamos ahora tiene que ver no solamente con los que no van a ser dados en adopción, sino con todos los niños y niñas que están sin cuidados parentales en hogares, y estamos trabajando con tres organizaciones muy especializadas. Estamos trabajando con Doncel, con Aldeas Argentinas y con la colaboración de UNICEF, para ir a un proceso de construcción a nivel federal de estándares de calidad en los cuidados alternativos. Ni la Ley Nacional 26061 ni el Código Civil y Comercial han regulado en torno a estándares de cuidado. ¿Cómo deben ser los espacios de cuidado? Preguntas que uno puede hacerse para entender lo que estamos discutiendo. ¿Pueden ser lugares de 300 chicos o no pueden ser lugares de más de 15 o 14 chicos para que el abordaje sea más personalizado? ¿Pueden ser niños de todas las edades o deben segmentarse por edad? La educación debe ser educación al interior, generada especialmente para ese hogar, o los niños y niñas tienen que ir a la escuela pública cercana al hogar. ¿Cómo debe ser la relación entre los educadores y los acompañantes y los niños? ¿Los niños pueden salir solos a pasear o no? ¿En qué circunstancias? Digo, estoy haciendo algunas preguntas básicas. Esto no está regulado. Esto no está regulado y vamos a ir a un proceso de discusión federal para establecer criterios de calidad en la atención comunes, y la CENAF va a buscar formas de financiamiento para contribuir a que las provincias tengan más recursos para alcanzar esos niveles de calidad en los cuidados. Ese es un tema de primer orden en la agenda nuestra para este tiempo. Bueno, muchas gracias. Otra pregunta es en relación al trabajo infantil o trabajos infantiles, más en época de pandemia, que los niños, niñas y adolescentes no están en la escuela. ¿Cómo están abordando la problemática? Bueno, hoy en realidad la problemática de los niños que no están yendo a niños y niñas que no están yendo a la escuela la estamos abordando centralmente en términos de buscar las vías, los medios de comunicación, materiales, el seguimos educando, los materiales, los cuadernillos, recomendaciones, campañas con UNICEF, etcétera, para tratar de
de mejorar el bienestar físico, psíquico y emocional de los niños y sus familias en los hogares. Es una tarea extremadamente compleja. Al mismo tiempo venimos extendiendo la línea 102, fortaleciéndola para que haya mayores recursos, etc. El tema del trabajo infantil es un tema que ya era un tema complejo en Argentina. Hay una elevada cantidad de chicos y chicas que prácticamente el 10% de la población infantil de 5 a 15 años desarrolla tareas que lo deseable sería que no las desarrolle. No hablo de tareas circunstanciales, hablo de tareas con alguna carga horaria que es medido de acuerdo a los estándares internacionales como trabajo infantil. Un tercio de ese trabajo se desarrolla en las casas. Un tercio del trabajo se desarrolla en las casas, es decir, de cada 10 chicos y en particular de cada 10 chicas, al menos 3 desarrolla tareas de cuidado de hermanos pequeños, de tareas del hogar que uno desearía que no realizaran. Otro tercio de niños y niñas trabaja junto con sus progenitores en la producción de elementos para el autoconsumo, fundamentalmente del mundo agrario, y un tercio de los chicos y chicas trabaja para el mercado, es decir, trabaja o para una empresa o para un empresario. La situación es compleja porque en los últimos 20 o 30 años hubo un cambio cultural importante. Yo les conté al inicio que yo soy de General Roca. Cuando yo era chico, fue hace bastante ya, pero hace 40 o 50 años, los canillitas en Roca, que repartían el diario Río Negro con una campera amarilla y que decía Río Negro grande en la espalda en negro, tenían 11 años, 10 años, 12 años, y eran las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, ustedes saben la temperatura que hay, y vendían el diario, y los lustrabotas eran todos pibes, y era muy común que en cualquier comercio lo atendiera el kiosco o el almacén un chiquito de 10 o 11 años. Hoy esas cosas nos hacen ruido, hubo un cambio cultural y normativo importante, y eso nos hace ruido, pero ese 10% de niños que trabajan están invisibilizados. Es un trabajo que está o naturalizado o invisibilizado, y es de muy difícil monitoreo. Tenemos leyes adecuadas, debemos mejorar el monitoreo, debemos mejorar el abordaje de cuestiones culturales, de cambio de percepciones y hábitos, pero también es cierto, y reconozcámoslo, que el 99% de los niños en situación de trabajo son niños de familias pobres o que están en extrema pobreza. Es decir, el problema del trabajo infantil está absolutamente imbrincado con los problemas de pobreza y de indigencia. Con lo cual, es difícil imaginar la erradicación del trabajo infantil existiendo los niveles de pobreza e indigencia que tenemos en Argentina. No quiero decir que nosotros no debamos combatirlo, hacer proyectos, discutirlo, hacer campañas, pero lo cierto es que la erradicación del trabajo infantil tiene que ir de la mano de la salida de la indigencia y de la pobreza, porque si no es un objetivo ilusorio. Bueno, acá hay una pregunta de César. Bueno, es un poco lo que hablábamos sobre el PAE, cómo funciona la Ley Nacional 27364, Programa de Acompañamiento para Egreso de Jóvenes sin Cuidados Parentales. ¿En la práctica funciona? ¿Es federal? Y si en la práctica se aplica. Eso es lo que estuve contando recién, que nosotros iniciamos la gestión con 170, 180 chicos incluidos, hoy estamos en el 530 o 540. Eso tiene que ver con el trabajo de las áreas técnicas de la CENAF, con las áreas provinciales, porque el adolescente que es incluido es a partir de una certificación de la autoridad provincial que encargada de los cuidados alternativos, donde se informa que ha atravesado un determinado tiempo en un hogar, que egresa, que se le ha designado un referente, un acompañante para el proyecto, y con esos elementos se lo incorpora al programa, y a través de una cuenta bancaria que se abre y de una tarjeta de débito empieza a percibir la beca, y tiene el acompañamiento del referente que pone la provincia, que al principio se pensaba que solo podía ser un referente profesionalizado, un operador, y nuestro criterio es que es una mala lectura de la ley, que puede ser perfectamente un referente afectivo. Puede ser, la mayoría de los chicos y chicas hoy que están en un hogar van a la escuela pública, y muchas veces el acompañamiento puede ser un preceptor, o puede ser un hermano mayor, o puede ser un primo, o puede ser algún vecino. No es necesario. Sí es necesario que cumplan con una capacitación que está bastante estandarizada y que inclusive la vinimos dando
por vías virtuales en este tiempo, para los casos de postulantes para ser tutores. Bueno, muchas gracias. Y ahora le doy la palabra a Belén Vázquez, que ella quería hacer una pregunta. ¿Te habilito el Gracias, micrófono? Gaby. Sí, gracias, Gaby. En realidad no era una pregunta, sino antes de que se tenga que retirar el secretario nacional, darle paso a la ministra Adriana Figueroa para que tenga unas palabras. Bueno, y de mi parte, doctor Lerner, y en representación de todo el equipo de la coordinación, agradecerle porque lejos de ser caótica la presentación, nos permitió integrar y relacionar todos los temas que fueron abordados en este trayecto formativo. Y bueno, hacemos propios los desafíos que usted mencionaba en torno a seguir trabajando en esto que tiene que ver con la articulación, con el enfoque de integralidad y con la corresponsabilidad de todos los que intervenimos e integramos este sistema de protección de derechos. Bueno, ministra, le doy la palabra. Buenas tardes a todos y a todas. La verdad que un placer poder escucharlo a Gabriel y que tengamos esta gran posibilidad a través de lo que hoy nos une, que es el Zoom. Yo agradecer a todos los que hoy están presentes. Esto nació allá por el mes de mayo junto a la coordinación de enlace, cuando nos propusimos a través de un diagnóstico y habiendo visitado algunas localidades antes del inicio de la pandemia y donde la demanda de cada uno de los equipos técnicos y a veces algunos equipos que no tienen estas figuras, que no tienen profesionales, nos demandaron esta capacitación, diciendo que necesitaban más acompañamiento, que el ministerio estuviera cerca para poder brindar todo esto que hasta aquí en este trayecto formativo de 16 encuentros desde el mes de mayo al cierre de hoy hemos llevado adelante. La verdad que con profesionales muy buenos, todas las temáticas tratadas han sido sugeridas por cada uno de ustedes. Esperamos poder seguir acompañándolos en este trayecto formativo, enriqueciéndonos a la par de ustedes, porque cada uno nos ha mostrado su realidad, que a veces durante las situaciones o las problemáticas se las resuelven de diferentes maneras o con lo que uno tiene y puede. Nos han acercado a la realidad de cada uno y la verdad que, bueno, hubiéramos querido que sea presencial en este momento y en este contexto, no ha sido posible, pero gracias a esta posibilidad de conectividad, de estar todos conectados, nos han acompañado casi 156 personas, de las cuales 80, 90 se han ido conectando cada vez que se los hemos sugerido. Quiero decirle a Gabriel, al doctor, que nosotros a través de la ley 2302 sí tenemos un consejo que es el COPRONAF, que la verdad funciona como un espacio democrático donde están todas las miradas, además de todos, digamos, cada uno de los integrantes de los tres poderes, están las organizaciones de la sociedad civil, tenemos también la voz de nuestros adolescentes, tenemos la oportunidad de escucharlos y entre todos para poder diseñar y poder aplicar políticas públicas que hacen referencia a la niñez y a la adolescencia. Hoy también tenemos acá la presencia de la ministra de Niñez, Adolescencia, Sofía, creo que nos está acompañando en este Zoom, le agradezco porque apenas tuvo la deferencia, apenas se la invitó de estar participando porque son problemáticas y temáticas que nos preocupan a ambos ministerios, el de ella como el Ministerio de Desarrollo Social, y una vez más agradecerles por este tiempo, de haber compartido tantos encuentros, de haberse capacitado, porque el aprendizaje nos transforma, nos enriquece y nos hace ampliar la mirada. Así que nada más que eso, creo que si tiene unos minutos, si alguien por ahí quedó con alguna inquietud, alguna otra pregunta por hacer, a disposición. No sé, Sofía, si vos querés decir algo.
Perdón, me estaba tomando un mate. Buenas tardes a todas y todos. No, simplemente agradecer y que estos espacios nos sirven para, justamente como dice el título, construir y deconstruir un montón de conceptos y de articularnos, porque no hay respuestas si no son integrales. Y en esta articulación acá a Gabriel, gracias también por darnos tus palabras, porque en ese sentido los recorridos, los saberes son muy importantes, y porque el saber nos interpela desde un lugar que nos permite adaptarlo a la realidad de cada una de las localidades donde ustedes están trabajando, que es, como siempre digo, el primer defensor en las situaciones que se vive en cada una de esas realidades locales. Así que simplemente agradecer y vuelvo a lo mismo. Es importante articularnos, pensarnos integralmente y no aisladamente en pos de las niñeces y las adolescencias. Gracias. Bueno, Belén, sí. Gracias. Bueno, no, me despido, porque ahora sí me tengo que ir. Bueno, gracias Belén, gracias Adriana, gracias Sofía. Adriana, yo ya sé que funciona el consejo. Yo la pregunta que me hago, se las dejo para que no lo vamos a charlar ahora, es si esa modalidad de organización institucional tiene capacidades para resolver los fuertes desafíos de articulación del sistema de protección. Nada. Es mi pregunta para ustedes, para que lo vean y que lo piensen, porque en general nos cuesta mucho, nos cuesta con consejos y de muchas maneras más. Yo les agradezco mucho la invitación, bueno, espero que les haya servido, y si no, no me voy a enterar. Así que, bueno, les mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Quedo a disposición para cualquier otro momento. Un abrazo, doctora, hasta siempre. Un abrazo, estaré siempre. Bueno, también le agradecemos a la ministra Sofía por sus palabras, y bueno, un poco de nostalgia porque se termina el encuentro semanal, que estábamos ya acostumbrados en la agenda, y al mismo tiempo una gran satisfacción porque esto lo hemos podido construir entre todas, entre todos. Bueno, quiero también reconocer al equipo de profesionales de la coordinación de enlace, particularmente a la profesional Janet Hernández, quien ha llevado adelante la coordinación en cada encuentro y quien ha sido el vínculo con cada uno de ustedes. Y bueno, decirles que se termina este trayecto formativo, pero nuestro compromiso es, en esto que estamos trabajando ahora, la planificación 2021, seguir pensando propuestas para el interior. Esta es una política pública que y lo vamos a trabajar en forma conjunta también con el Ministerio de Niñez, con la Subsecretaría de Familia de nuestro ministerio. Así que bueno, esperamos también ansiosas y ansiosos las producciones de ustedes. Ustedes saben que tienen 3 alternativas para poder trabajar e integrar en el trabajo final todos los conceptos que se han ido trabajando. Así que bueno, quedamos atentos a ese trabajo integrador que les va a permitir certificar todos los saberes adquiridos. No sé si alguien más del equipo quiere decir algo. Bueno, será un hasta pronto. Nos vamos a comunicar nuevamente para contarles las nuevas propuestas que tenemos para el interior.